Hola Patito, mucho gusto. Gracias nuevamente por considerarme en tu programa. Bueno, habemos cambio de gabinete, que en rigor son tres o cuatro carteras que sufrieron modificaciones hoy día, digamos, según lo informado y visto, ¿no? En el Palacio de la Moneda. Mm. ¿Qué lectura, cuál es el mensaje que hay detrás de un cambio de gabinete, Mane? Bueno, generalmente los cambios de gabinete siempre tienen que ver mucho con los ajustes simbólicos que se pueden hacer. Obviamente, a ver, hay dos ámbitos de un cambio de gabinete. Un ámbito que es el técnico. Naturalmente, cuando se evidencia que la persona que está a cargo de la cartera no está por lo menos cumpliendo con lo esperado y tampoco logra adecuarse a cada ventana política que se abre, porque pensemos igual que cada periodo de gobierno, cada año específicamente, incluso cada mes, van ocurriendo distintas coyunturas que hacen cambiar completamente las agendas, ¿cierto? No solamente la agenda política macro, que es la agenda de propiamente tal gobierno, sino también las microagendas que tienen de alguna forma cada cartera. Entonces, por ejemplo, caso convenio, que ya sabemos completamente el efecto que ha tenido, o sea, si hay un elemento importante aquí que hay que tener en consideración, Patito, en este cambio de gabinete es que Revolución Democrática, que era finalmente el partido bastión, digamos, del Frente Amplio, era el que tenía más poder a nivel de presencia, ¿cierto?, dentro de lo que se tenía que ver con las carteras ministeriales y las subsecretarías. En este caso, con este cambio de gabinete efectuado, Revolución Democrática se queda solamente con bienes nacionales, un ministerio que la verdad, obviamente que es importante como todos los otros ministerios, pero a nivel político la lectura que uno puede hacer es, no es el más relevante dentro de la mesa más chica de ministerios. Entonces, perder el Ministerio de Desarrollo Social, de alguna forma, bajo toda esta tormenta, ¿no? Esta tormenta perfecta de alguna forma que se conformó cuando se destapó el caso convenios, realmente es un mensaje político muy grande digamos, un giro de timón bastante importante al interior, por lo menos, de lo que son las configuraciones políticas de la coalición de gobierno. Entonces tenemos por un lado la parte técnica, como explicaba, que es cuando, por ejemplo, la cartera no está cumpliendo con los estándares, ¿cierto?, esperados a raíz del plan o proyecto que tiene el gobierno. Y por otro lado, tenemos esto que relataba, que ya es la parte política, ¿no? Que es muy evidente que finalmente acá Revolución Democrática sale bastante golpeado. Y dos, claramente se nota que la oposición está ganando en este muñequeo. Entonces, de alguna forma también esos son mensajes, yo creo que tiene que ver con que el presidente está tratando de buscar la forma de volver a conectar los puntos, ¿no? Los puntos de acuerdo, por lo menos, que era lo que se había perdido y que se había puesto en jaque justamente por parte de la oposición, mientras el ministro Jackson no saliera, ex ministro ahora. Ahora, ¿qué peso gravitante en esta verdadera crisis que significa el tema de las fundaciones? ¿Qué peso específico tienen efectivamente estos ministerios que fueron, o estos ministros que fueron removidos y reemplazados por otros, digamos, ¿no? O sea, claramente, por supuesto que el ministro Jackson no era cualquier ministro. Pensemos que él no solamente está bajo el comando de una cartera de desarrollo social, que es, digamos, uno de los ministerios más importantes que puede tener, ¿cierto?, en este minuto la estructura de gobierno, el famoso Mideso. Pero también hay un tema acá de lo que tiene que ver con este liderazgo de alguna forma fáctico institucional que contaba Jackson. Fáctico, ¿en qué sentido? En el sentido de que él también representa, representaba ya dentro de la arquitectura institucional, digamos, el liderazgo natural de Revolución Democrática, que fue justamente el partido en donde más se encontraron, lamentablemente, las irregularidades y ilegalidades ya, con el caso convenio. Entonces, aquí tenemos el caso de generalmente ministros y ministras que tienen un poder institucional y uno fáctico. Fáctico es cuando tú tienes un poder que no es institucional, no está dentro de las reglas, digamos, no está, pero sí de alguna forma tienes la capacidad de influenciar a través de partidos, ¿cierto? En cambio, el poder institucional es poder finalmente que está consagrado por constitución, las leyes, las funciones de los ministerios, los alcances. Entonces, cuando tienes esta doble, por decir, rol, lo institucional y lo fáctico, es muy probable que se generen estos casos lamentables de conflicto de interés político,
que es lo que viene pasando hace muchos años en Chile. Un ministro no puede ser juez ni parte de un proceso, por ejemplo, ya sea de investigación y sanción, cuando se está investigando a gente de su propio partido, desde su propia cartera. No sé si me explico. No puede ser juez ni parte, y eso obviamente tiene que ver con muchas problemáticas de conflicto de interés político que por lo menos no está debidamente normado en Chile. Entonces tenemos estos casos en donde lamentablemente dejamos en manos de la persona que también comanda de alguna forma, o tiene una influencia tremenda y además militante de un partido, que investigue ese partido. Ahí se mezcla el poder fáctico con el institucional y ahí tenemos un tremendo problema. Insisto, esto no solamente ha pasado en este gobierno, lo hemos visto en gobiernos pasados, ¿no? Entonces, ahí, Patito, claramente hay varios elementos que se pueden observar que ya son, digamos, yo diría que ya hoy día el gobierno de Gabriel Boric ya está en un punto en donde simplemente cedió, ya no pudo más sostener. No había argumento, no tenía cómo sostener finalmente la estadía del ministro, y era un desangre político. Yo creo que eso lo apreciamos todos. Esta semana fue un desangre, tremendo desangre político. Entonces, ahí también se nota un poco cómo Revolución Democrática, a través del ministro Jackson, que digamos es la figura emblemática que cae, tenía un poder muy, muy, pero muy, muy importante, no solamente, insisto, institucional, sino que también fáctico, político. En oratoria, Mane, hay un concepto que se llama golpe de efecto, ¿ah? Y el golpe de efecto en oratoria es cuando tú estás haciendo el relato, estás exponiendo sobre un tema y recurres a algún elemento que no tiene nada que ver con lo que estás planteando y desarrollando, y eso genera entonces que Al Gore, por ejemplo, en algún minuto usó una grúa para poder subir y mostrar un indicador. Es un golpe de efecto, hace que a la gente vuelva la atención efectivamente al discurso. Un chiste puede ser un elemento distractivo además, y hace que la gente vuelva efectivamente su atención a lo que se está planteando. ¿Cuánto efectivamente de golpe de efecto, recogiendo ese ejemplo de la retórica, del discurso, cuánto efectivamente de golpe de efecto tiene un cambio de gabinete, ¿no? En términos de que la ciudadanía está pensando y está viviendo, sobre todo a partir del bombardeo de informaciones, de un conflicto que tiene que ver con las fundaciones y otros, porque hay también conflicto en términos de la relación con la oposición para efectos de seguir trabajando en el Congreso y aprobando leyes que son parte del programa de gobierno. ¿Cuánto entonces hay respecto de volver a la gente de alguna manera la atención respecto de los temas que son importantes para el gobierno como golpe de efecto en estos cambios de ministros? A ver, yo pienso que, claro, golpe de efecto puede haber a nivel generalizado desde la óptica política, claro que sí. O sea, la percepción que había no era la que sacaron distintas encuestas donde apuntaban que relacionaban al exministro Jackson. Justamente había una relación ciudadana, una percepción de relación ciudadana entre el ministro Jackson y los casos convenios. O sea, de alguna forma también lo visualizaban como una persona que tenía influencia en ello, o sea, de alguna forma tenía una responsabilidad política. Por lo tanto, aquí el caso fue muy parecido. ¿Te acuerdas, Pato, lo que pasó en su eventualidad con Chadwick, en esa época, cuando fue el estallido social y justamente hubo toda esta presión tremenda para sacarlo, ¿no?, en su momento, para poder, ¿cierto?, avanzar en diálogo? Aquí es prácticamente el mismo mecanismo. O sea, tenemos el mismo juego con distintos colores, con distintas damas, digamos, con distintos colores de dama. Entonces, de alguna forma yo creo que la ciudadanía percibe más que un cambio de ministerio como un efecto, por ejemplo, de hacerse mejor las cosas técnicamente, no tan así, pero sí por lo menos yo creo que es un tremendo impacto político, y que la gente, por supuesto, si en una encuesta previamente ya te estaba diciendo que asociaba a un ministro, ¿cierto?, lo relacionaba con, de alguna forma, la percepción de el caso convenio. Por supuesto que es un tremendo, digamos, es un tremendo mensaje, ¿no?, también a la ciudadanía. Entonces, de alguna forma, yo creo que aquí, obviamente, estamos viendo el clásico, por decir, cuello de botella político que se forma, y lamentablemente se forma muy... Uno no quisiera que se forme tan seguido en los distintos presidencialismos que hemos tenido, ¿cierto?, en los distintos gobiernos presidenciales, pero lamentablemente la estructura presidencialista de nuestro país nos hace entrar de repente en estas espirales de cuellos de botellas políticos,
en donde la única forma de destrabarlo es prácticamente ir sacrificando a cada figura de tu pieza de juego, entonces figuras clave. Por lo tanto, a diferencia, por supuesto, del sistema parlamentario, que ahí podemos hablar otro día, Patito, si tú quieres, pero el sistema parlamentario tiene el famoso voto de censura, ¿cierto?, que utilizan para ir cambiando, ¿cierto?, a los primeros ministros y primeras ministras, cuando ya no hay confianza, ¿cierto?, política en esa figura. Entonces van rotando. En cambio, acá en Chile no existe ese mecanismo. Entonces el presidente tiene que, de alguna forma, ir aguantando ese cuello de botella y finalmente terminar sacrificando piezas que yo creo que para el presidente, en este caso yo sé que he hablado harto de Giorgio Jackson, pero este ministro, exministro, no solamente era un ministro, era también la persona con quien inició prácticamente el proyecto político que lo llevó hoy día a ser presidente. Entonces no es cualquier persona. También hay temas emocionales ahí, que no podemos perder de vista, son seres humanos. Sí. O sea, por supuesto que también ahí hay un golpe emocional bastante importante en la política que siempre se da, pero no siempre se analiza. ¿Cómo se entiende lo del ministro de Cultura? Duró 5 meses en el cargo, María Elena, y ya es removido. Evidentemente, lo lógico sería, digamos, que hay una mala evaluación, pero se alcanza a evaluar efectivamente una gestión en 5 meses. ¿Fue un error entonces haber nombrado a quien se nombró en la cartera de Cultura? Bueno, Patito, de hecho el Ministerio de Cultura en 18 meses ha tenido aproximadamente 3 cambios de ministra. Entonces, prácticamente, claro que es una cartera que está... hay carteras que le dicen que son como las papas calientes. ¿Te acuerdas? Así, educación, por ejemplo, una papa caliente. Interior también es papa caliente. Pero Ministerio de Cultura nunca antes se había visto que fuera tan, digamos, papa caliente. Entonces, claramente llama la atención. Yo creo que aquí hay un tema, sobre todo de lo que tiene que ver con un cruce de elementos. Uno que tiene que ver con justamente este aniversario de alguna forma, o esta digamos, acción política de los 50 años del golpe, que recae bastante también en el Ministerio de Cultura. Yo creo que ahí se concentró bastante el conflicto que aún tenemos como país, que no podemos negar lo que es entre las interpretaciones que existen históricas de distintas partes, y también esta postura de muchos partidos de pensar que tienen la verdad absoluta. Entonces, ese conflicto, creo yo, de alguna forma sí puede haberse, digamos, cristalizado en el Ministerio de Cultura, que es un ministerio muy importante en el caso de los 50 años, ¿no? Entonces, por supuesto que también demuestra otro elemento que tiene que ver con la poca capacidad, quizás técnica, de las personas que han ocupado la cartera en tan poco tiempo. Pero yo creo que sobre todo sobre ello, más allá de lo técnico, yo creo que aquí se concentró un conflicto social, una coyuntura, un clivaje social que se radicó en el Ministerio de Cultura. Entonces, tienes un ministerio que está muy, digamos, sensible justamente a las interpretaciones de realidad. Si al ministerio se le ocurre decir A y una porción de porción de partidos políticos dicen B, obviamente va a recaer de alguna forma un coletazo político en ese ministerio en especial, ¿no? Patrimonio, cultura, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, yo lo veo que va un poquito por esa línea, es la hipótesis que tengo. Pensemos, Patito, que dentro de la coalición de gobierno ya está completamente manifiesto las tremendas diferencias y ya estamos observando claramente algunas, digamos, posiciones encontradas que ya no están queriendo de alguna forma ceder, sobre todo de lo que es el socialismo democrático, ¿no? Pensemos que, Patito, en esta arquitectura, en este cambio de gabinete, tenemos al primer ministro de Educación del Partido Comunista. O sea, claramente el Partido Comunista también se está asentando, ¿cierto?, dentro del proyecto, a costas de la crisis de Revolución Democrática. Y otro partido también que de alguna forma se asienta bastante bien en el Mideso, justamente es el partido del presidente, que es Comunes, ¿no? Comunes también de alguna forma viene a recuperar cierto espacio, ¿no?, que había perdido por las negociaciones, en donde Revolución Democrática quedó como uno de los principales partidos al principio con varias de las carteras estratégicas. Entonces, de alguna forma, yo creo que todos estos elementos muy
muy complejos de clivaje social, cuando tú hablas, por ejemplo, de una rotura de una democracia, de las interpretaciones que se tienen hoy en día. Es muy complejo llevar a cabo un proyecto de tal envergadura apuntando a la unión y al diálogo, cuando aún en Chile existen visiones tan, digamos, diferentes de un mismo hecho. Entonces, yo creo que por ahí puede ser uno de los elementos que está jugando en esta, digamos, volatilidad del Ministerio de Cultura, que es bastante llamativo, digamos, por no decir más. Mira, hay una declaración de Fidel Espinosa, del senador Fidel Espinosa, quien a esta altura yo no sé si es efectivamente oficialista, digamos, u opositor al gobierno, porque cada vez que puede, perdóname lo poco académico de la expresión, ya le da como caja al gobierno, digamos, ¿no? Y a través de redes sociales, en declaraciones en la prensa, digamos, tiene una fuerte crítica al gobierno, a veces más compleja que la que podría presentar alguien de oposición. Bueno, lo que planteó el senador Fidel Espinosa es que dice que los problemas que tiene el país, los problemas que tiene el gobierno, no están en esos 4 ministerios que se cambiaron. Los problemas que tenemos son políticos, dice Fidel Espinosa, y es bastante incomprensible que no se modifique a nadie del comité político. Es absolutamente incomprensible. Entonces, yo te preguntaba delante algo parecido a esto, ¿no? En definitiva, ¿cuánto aporta efectivamente a la superación que podríamos determinar, a la situación de crisis que tiene el gobierno? ¿Cuánto aporta efectivamente este cambio en estos ministerios para esos efectos? ¿O no aporta? Porque puede ser otra opción, ¿no? Claro, o sea, como te digo, para lo que tiene que ver con lo fáctico, sí aporta. Obviamente ir haciendo los enroques, sacando piezas que tienen que ver netamente con lo fáctico, con lo político, propiamente tal. Por supuesto que va aportando en qué a destrabar un poco este cuello de botella que se haya formado. O sea, nadie desconoce, Patito, que hay todo un comité político que por supuesto lleva atrás muchas de las decisiones que se van tomando, ¿cierto? Tanto en escoger los nombres, por ejemplo, ir negociando las carteras. Pero también hay que pensar que los ministros y las ministras tienen sus propias agendas. Un comité político de alguna forma asesora, articula todo, pero no te toma las decisiones finales del ministerio. Entonces, una cosa es asesorar, otra cosa es decidir. Hay que tener ojo con esos dos conceptos. No podemos mezclarlos, son dos funciones completamente distintas. Un comité asesora, de alguna forma te presenta una hoja de ruta, pero finalmente la persona de la cartera es la que va decidiendo lo que tiene que ver con las ejecuciones propiamente tal de la cartera misma, que sería un ministerio. Entonces, por supuesto, yo creo que sí, obviamente aporta. O sea, o si no, no habrían cambios ¿cierto? No habría cambio de gabinete. Este es el tercer cambio de gabinete. Piñera también tuvo muchos cambios de gabinete, Michelle Bachelet, entonces por supuesto que va aportando, si no sería algo que finalmente simplemente no se recurriría a ello. Aquí obviamente yo creo que lo que pasa y lo que quizá la lectura que hace justamente Espinosa pasa un poco con esto que estábamos hablando de esta fractura que está viviendo el interior de la coalición, en donde está aflorando esta digamos, esta exconcertación, se podría decir, en donde está volviendo a tomar el poder, de alguna forma, está volviendo a hacerse muy visible políticamente. Se percibe prácticamente que gracias a las personas del PPD, Partido Socialista, ¿cierto? De alguna forma el gobierno está conduciendo, ¿cierto? De alguna forma. Entonces, yo creo que pasa por un tema que tiene que ver con estas facciones, si se puede decir, que se están formando al interior. Porque obviamente lo que se negocia en el pasillo, Patito, muchas veces no necesariamente es lo que se negocia también en un comité político. No, en una mesa, créeme que no se toman necesariamente todos los grandes acuerdos. Muchas veces se hacen en un pasillo o en una pieza o en una oficina a solas, con poca gente. Entonces, a veces uno en política tiene que entender que las decisiones también ya vienen prefabricadas de otras conversaciones, que a veces ni siquiera se dan en el marco de lo laboral propiamente tal, digamos, del espacio, entre comillas, laboral. Entonces, por supuesto que ahí yo creo que queda muy en manifiesto, más allá del tema del comité político, queda muy en manifiesto esta fractura que está viviendo la coalición de gobierno y que por supuesto que está impactando directamente a cómo se está, digamos, moviendo este gabinete, ¿no? Porque créeme, yo creo que sí deben haber presiones internas, por ejemplo, en el caso del ministro Monte, de no haberlo sacrificado, ¿no? Siendo que de alguna forma el ministro Montes, donde detonaron más casos, digamos, de los temas convenios, fue en el Ministerio de Vivienda,
no en el de desarrollo social. Entonces, ahí obviamente tú vas viendo, Patito, cómo, ¿cierto?, este poder fáctico sí tiene mucha injerencia en lo que es las decisiones de poder institucional, más allá de un comité, muchas veces. Pasa por los partidos, cómo van negociando estos asientos, ¿no? Entonces, por eso yo creo que ahora ya el Frente Amplio está en bastante debilidad. Yo creo que vamos a terminar un gobierno probablemente con mucha presencia de la ex nueva mayoría. Tenemos ya varios PPD. De hecho, bueno, Patito, tú sabes, en Cultura entró Carolina Arredondo, que es PPD, actriz, ¿no? Ahí hay otra PPD, entonces vamos de alguna forma viendo cómo el gobierno se está pintando de alguna forma más de ex nueva mayoría, algo que criticó tremendamente, y está sacrificando justamente piezas que son de la propia coalición más íntima del presidente, se podría decir. Entonces, yo lo veo más como eso, Patito, más allá de netamente solo el comité político, que obviamente tiene injerencia, pero aquí hay un tema muy profundo, y yo creo que justamente Espinosa lo deja ver con estos comentarios. Ahí tú te das cuenta lo fracturado que está internamente la coalición. ¿Cuánto? A ver, primero, contexto. Hay un rechazo, sobre todo el mundo de la derecha, y un rechazo que se manifiesta de muchas formas, hacia el Partido Comunista, ¿no? Sin embargo, el presidente decide sacar al ex ministro Ávila y incorpora en la cartera a un comunista, a Nicolás Cataldo, quien ya tenía críticas a su modo, de alguna manera, en un ministerio, en una subsecretaría. Hubo críticas por unos tweets que publicó durante el estallido social, digamos. Entonces, ¿es jugada esta apuesta desde tu punto de vista y qué riesgos puede tener efectivamente de, más que Cataldo, el posicionamiento que está logrando en el gobierno del Partido Comunista y cuánto puede afectar eso efectivamente en las relaciones que ya están desgastadas con la oposición para efectos de los proyectos de ley que quiera aprobar el gobierno en el Congreso? A ver, yo creo que el caso Cataldo es bastante interesante porque es una carta bastante, digamos, que se puede proyectar bastante bien o ir ascendiendo políticamente dentro del mismo partido y de la plataforma, ¿cierto?, política que acompaña, en este caso, al presidente. Entonces, claramente es una figura que ha sabido instalarse, por lo menos ha sabido permanecer bien, ¿cierto? Digamos, hay críticas y todo, pero recordemos que en su momento hasta la propia Evelyn Matei de alguna forma dijo, bueno, Cataldo es otra imagen de lo que yo pensaba. Entonces claramente hay cosas que suceden de repente que van de alguna forma desmitificando ciertas personalidades, ¿no? El hecho de que sea del Partido Comunista automáticamente va a generar una inestabilidad o va a generar proyectos que son sumamente radicales. No necesariamente. Pensemos que Cataldo estuvo también dentro de una cartera tan importante como tenía que ver seguridad, ¿no? Seguridad era donde estaba antes. Entonces también seguridad es un ámbito sumamente estratégico, ¿no?, para un país. Entonces digamos que de alguna forma sí logró sortearlo bastante bien. Entonces, yo creo que aquí sí, obviamente, quizás cuál es la estrategia que están usando desde el gobierno es por el tema del paro de profesores. O sea, dejar a alguien que sí tenga un poder más directo de negociación político, claramente, para ir de alguna forma tratando de descongestionar otro cuello de botella que se le generó. ¿Por qué? ¿Cierto? Por la famosa... la famosa deuda histórica que se tiene con los profesores, ¿cierto? Que era parte del inicio del proyecto de programa de gobierno, pero que luego se supeditó al pacto fiscal, que fue fracasado, y luego eso está gravitando, y ahora, hace poco tiempo, finalmente, no recuerdo si era el propio ministro Marcel que decía que era muy complejo darle solución a eso ahora ya. Entonces, prácticamente una oferta que tú hiciste en tu lista de deseos políticos, que lo negociaste probablemente con ese gremio,
ya no lo puedes brindar, por supuesto que se te genera un tremendo problema político a nivel grave, que es en la parte de educación, donde por supuesto Patito es una papa caliente, como habíamos dicho. Entonces, sí, porque yo creo que la llegada, el arribo de Cataldo tiene que ver con eso, con una muñeca política. Y por otro lado, claro, o sea, yo creo que aquí a Cataldo va a ser un tremendo desafío ir trabajando conjunto o tratar de unir puentes con la oposición, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con un partido tan excesivamente reactivo como son los republicanos, que han demostrado ser una oposición tremendamente reactiva, ¿no? Mientras que la derecha más convencional está pasando a ser también un poco más táctica, preventiva, o sea, más propositiva también, o sea, de estar, digamos, generando insumos, etcétera. Pero ahí con republicanos es donde se le va a hacer, yo creo, el desafío más grande de Cataldo, así que claramente va a ser yo creo que va a ser algo que vamos a tener que ir viendo en el camino y analizando cómo se va a ir moviendo Cataldo, pero a mí me da la sensación que Cataldo es mucho más estratégico, más táctico que lo fue en su momento el ministro Ávila, ¿no? De Educación. Ávila era una persona que se notaba muy, esto cuando tú eres muy de la guata, muy pasional, de alguna forma muy contestatario en muchas situaciones. Entonces, cuando de repente tienes que aprender a negociar, ¿cierto? Y negociar muchas veces significa ceder y callar muchas cosas. Creo que ahí Cataldo yo creo que tiene mucho más estrategia, se nota, o sea, el hecho de que haya podido hacer distintos proyectos, por ejemplo, con Evelyn Matei, que no es una figura fácil tampoco de llevar, hay que reconocerlo. Evelyn Matei también es bastante crítica, dura, es bastante directa. Sin pelos en la lengua, además. Y sin pelos en la lengua. Entonces, ya por lo menos uno va viendo que Cataldo tiene una forma de estrategar y de llegar a las personas de forma política muy inteligentemente, a diferencia de lo que fue Ávila, con lamentablemente muchos de algunos de los escapes que tuvo, que le jugaron tremendamente en contra, además de la mala, ¿cierto? O la calificación baja que tuvo, digamos, entre comillas, política institucional en materia de lo que tiene que ver con los resultados del CIMS, ¿cierto? El tema de algunos recursos que no fueron bien invertidos. Entonces, yo creo que ahí va a ser distinta la mano, de todas maneras. No la tiene fácil sin duda Cataldo, porque ya lo mencionabas tú, está el conflicto con los profesores y se suma además el conflicto con Integra, que están en paro prácticamente una semana, habían generado un paro de advertencia, no tuvieron respuesta del gobierno, el gobierno desconoció, por otro lado la subsecretaria desconoció acuerdos a los que habían llegado en diciembre del año pasado. Entonces, como tú dices, una papa caliente el ministerio. Mane, te agradezco muchísimo la conversación. Lo último, 30 segundos. ¿Podríamos esperar de Cataldo una segunda Janet Jara, emulando lo que pasa en el Ministerio del Trabajo? Yo creo que no, Cataldo es muy distinta a Janet Jara. Yo creo que vamos a tener una figura mucho más distinta. Yo no quiero apostar, Patito, porque no me va muy bien con las apuestas, pero yo creo que Cataldo va a ser mucho más táctico. Yeah. La ministra Jara es muy inteligente, pero también cae en lo mismo que el ministro Ávila, que domina de repente mucho las pasiones. Y en política, si te dejas dominar por pasiones, simplemente pierdes. Es así de simple. Yo creo que Cataldo va a ser mucho más táctico, estratégico. Más estrategia. El arte de gobernar, ya lo decían los griegos, por algo será, ¿no? Te agradezco, Mane. El arte de gobernar. Que estés muy bien. Chao, que estés muy bien.